Estamos en victoria, hermano. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Mira, venga lo que venga, se levante lo que se levante. Usted tiene que poner los ojos en Cristo. Hay victoria en Cristo. Aleluya. Oh, bendito sea su santo nombre. Alabe lo que Él vive. Ay, siento la gloria de Dios. Vamos, alabemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está en la casa del Señor, aquí hay libertad. Alábelo a Él. Aleluya. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono es de Noé. Él es el Rey que viene a su pueblo llevar. ¿Cómo dice? Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. No lo escucho. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Iglesia, Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno. Dígaselo, dígaselo. Su trono es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar un grito de júbilo. Siéntase libre y alábelo a Dios. Aleluya. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. ¿Quién es? Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dígaselo, Una vez dígaselo. más. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Aleluya. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Hermanos, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Una vez más. Yo no sé usted. Aleluya. Yo no sé usted. Pero usted vino a alabar a Dios. Usted vino a alabar a un Dios vivo, no un Dios muerto. Un Dios que en la cruz del Calvario nos dio vida y sobreabundancia. Aleluya. Repítame la segunda, aleluya. Repítame la segunda. Mire, cuando usted alaba a Dios, trae la presencia de Dios. Aleluya. 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 Alábelo, alábelo. Siéntase libre esta mañana. Siéntase libre en esta mañana. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, papá. Infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Iglesia, ayúdenos a cantar. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su Con su amor. sangre preciosa. Él es el Rey, Lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Dígaselo, dígaselo al Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino el cielo es, su trono el cielo Dígaselo, es. dígaselo. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Siéntase libre en el nombre precioso de Cristo. Él es el Rey infinito en poder.
Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida le rindo a sus pies. Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dígaselo que lo va a venir a ver pronto Cristo a usted. Aleluya. Aleluya. Gloria. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey en mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino es cielo es, su trono es cielo es. ¿Quién es? Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Una vez más, dígaselo. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Dígaselo a Él, aleluya. Él es el Rey que Viene a su pueblo a llevar. Amén. Dele fuerte el aplauso a Dios. Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Ahí como están, vamos a orar para que Dios bendiga la palabra de Él. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y tú bendigas tu palabra, papá. Queremos palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Me pongo en tus manos en este momento, Padre. En el nombre de Jesús seas tú hablando a través de mis labios. Oh bendito Dios, bendice a la congregación y a cada amigo, hermano que nos está escuchando por internet. Seas tú haciendo la obra maravillosa de la cruz del Calvario, porque tuyo es el evangelio, tuya es la doctrina, tuyo es todo, Padre. Te pedimos ahora como una iglesia unánime, Señor, que tú desates la bendición de esta mañana. Reprendemos todo ataque y cosa del enemigo por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, tome asiento, hermano. Dile al que está al lado, Dios te bendiga, estamos en victoria. Dígaselo con fe, Dios te bendiga, estamos en victoria. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, que Dios es bueno. Nos encontramos ahorita con nuestra hermanita Janet, que nos está visitando. Amén. Qué preciosa, la hermana pasó su prueba, pero aquí la tenemos. Amén. Así que en los caminos del Señor hay que entender una cosa. Nosotros caminamos de acuerdo a la fe puesta en Cristo, y Cristo nos ayuda en todas las cosas que el enemigo nos quiere destruir. Amén. Es un caminar con Dios, el cual nos prepara para una vida eterna. Amén. Nosotros estamos en un curso intensivo, dile al que está al lado, de aprender para irnos con Dios. Amén. Eso es lo que hacemos los cristianos. La Biblia dice que del primer momento que Dios, tú lo aceptaste y te perdonó, te hizo una nueva criatura y comienza a prepararte para llevarte. Amén. Nuestro camino final es con la ida del Señor. Y no es cuando venga Cristo, sino cuando se lleve a su iglesia. Amén. Es muy importante. Hay dos eventos que van a acontecer: el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor después. Nosotros no esperamos la venida del Señor, escúcheme. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Porque cuando venga la venida del Señor, Él viene con nosotros. ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? Esa es la doctrina que nosotros creemos. Amén. Que Dios, antes que venga cualquier manifestación de lo que se conoce como la tribulación, Dios se lleva a su iglesia. Amén. Usted y yo somos la iglesia, y todos aquellos que han aceptado y viven para Cristo son la iglesia del Señor. Amén. Es importante porque esa es la esperanza de nosotros.
de saber que tenemos una eternidad con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren vivir con su Padre Celestial por la eternidad? Amén. Hermano, allá no va a haber dolores, dice la Biblia. Allá no vamos a tener sufrimiento, allá vamos a estar felices porque Él nos guiará a la eternidad. Amén. Tendremos el brillo del Señor en nuestras vidas. Allá no hay noche, por si acaso. Amén. Es importante, ya que la palabra del Señor dice que nos está formando a cada uno de nosotros. Y es por eso que tenemos que nosotros aprender de la Escritura, de lo que dice Dios, no lo que dice muchas veces el hombre. Eso es lo que se está predicando. Muchos predican es sus propios conveniencias, no predican lo que dice la Escritura. Es por eso que hablamos con el hermano Víctor y quedamos a que los versículos se los van a pasar ahí para que usted lo lea. Porque yo le puedo predicar, pero a veces no se abre la Biblia, entonces queda como un vacío. Es importante que usted vea lo que dice la Escritura. Yo como hombre me puedo equivocar, pero la palabra de Dios nunca se equivoca. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Su palabra es eterna y verdadera. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y su palabra, cuando tú comienzas a entenderla, aprenderla, te va haciendo libre en lo que te tenía preso el enemigo. Amén. Por eso es que muchos dicen, yo sé amar cuando no tienen a Cristo, pero cuando está con Cristo, tú dices, yo sé amar, pero con la ayuda de Dios es diferente. Porque, ¿qué enseña la Escritura? Que el amor de Dios es lo perfecto. Por eso dice, por cuanto Dios nos amó, ha entregado a su Hijo unigénito. Tanto es la grandeza de su amor que entregó a su Hijo para que tú y yo seamos salvos. Amén. Sin ese acto maravilloso en la cruz del Calvario que hizo Jesucristo, tú y yo no tendríamos esperanza de nada. Amén. Pero por eso que hizo Cristo en la cruz, tú y yo tenemos el acceso de tener un perdón y una salvación. ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? Amén. Es importante porque para nosotros entrar a lo que en este día vamos a compartir era sobre el perdón. Acuérdese que la semana pasada estábamos hablando sobre el perdón y hablamos de lo que el Señor lo perdonó a su pueblo, al pueblo de Israel. Y hablábamos de que Dios le dio ciertas leyes para que ellos hagan los sacrificios y lleguen a pedirle perdón a Dios. Pero eso tenía su tiempo. Porque ¿qué pasa? La Biblia lo enfoca como el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto fue hasta cuando vino Jesucristo, que era el enviado, el Mesías. Amén. Y el nuevo pacto comienza desde prácticamente de los tiempos de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, es el nuevo pacto. Entonces, para nosotros poder entender cómo Dios perdonó a su pueblo y todavía lo perdona porque ellos siguen haciendo sus principio que le dio Dios, ellos todavía, porque el pueblo de Israel fue cegado para que usted y yo entremos a tener la oportunidad de llegar al reino de los cielos. Recuerde que Dios llamó al pueblo de Israel, pero Dios, como es fiel y justo y perfecto, también tenía que darnos una oportunidad a nosotros que no somos israelitas. Amén. Entonces dice la Escritura que Dios a ellos los hizo ciegos. Amén. Para que no creyeran en Cristo. Amén. Y así usted y yo tuviéramos la oportunidad de llegar a esta salvación tan poderosa. Amén. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios que nosotros estábamos ¿qué? En delitos y en pecados. Todos sin Cristo vivíamos una vida desordenada. A lo que nos dé el pensamiento, a los deseos del corazón, a los deseos de la carne y muchas cuantas cosas que usted y yo lo hemos vivido. Amén. Pero viniendo a Cristo, tenemos un orden, ya tenemos uno que nos dirige. Usted decía antes cuando estaba alabando, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, ¿sí o no? ¿Qué es un rey? Es dueño de todo lo que tiene en su poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Él es el rey, porque Él te dio la vida. Él te creó en el vientre de tu madre. Y dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, Él ya había preparado tu vida. Amén. Nosotros no somos una casualidad por si acaso. Es un plan de Dios que tuvo para usted y para mí desde la eternidad hasta la eternidad. Hay poder en el nombre de Jesús.
A veces no se entiende la grandeza de Dios porque nosotros no escudriñamos y no leemos la palabra. La palabra de Dios es bendita. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poder? Amén. El mismo Dios dice, en esto yo quiero que tú me conozcas. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Amén. Ahora, es importante, como te decía, que si nosotros entendemos la grandeza y el perdón que Dios tuvo con el pueblo de Israel, que con nosotros también tuvo. Amén. Y ese es un punto de los principales que tenemos nosotros que aprender a perdonar. Amén. Hay tres cosas que en el caminar de la vida que Dios me ha puesto. Hay personas que no se perdonan a sí mismos. Hay personas que no perdonan a los que tú les has hecho daño. Y hay personas que no perdonan a los que le han hecho daño. Tres cosas muy interesantes. El perdonarse a sí mismo, el perdonar al que tú le has hecho daño y perdonar al que te hace daño. Usted me va a decir, no, yo no, usted no me conoce, pastor, pero vamos a ver con la palabra que Dios a través de su palabra enseña. Y esa palabra entra en nuestro corazón y nos va a hacer revivir un momento donde nosotros quizás fuimos como jueces. Quizás fuimos como personas que nos echamos culpa de otros. Amén. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser libres. Porque cuando tú no perdonas o no te perdonas a sí mismo, tienes algo en tu corazón y en tu alma que no te deja avanzar. Amén. Nosotros sabemos que Jesús dijo bien claro que hay que perdonar a todo mundo. Amén. Y si tú perdonas, te tiene que ver el amor. Si tú no perdonas, no se va a poder el amor. No se va a poder ver el amor que Dios lo dice. Amados los unos a los otros. Si usted me dice, pero es que a veces hay unos hermanitos que no se dejan amar, pues tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Amén. Aquí el rey y el dueño es el Señor. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, es importante. Ahora, la definición de perdón se reúne en la Real Academia de Lengua. Es una acción de perdonar o de perdonar ciertas cosas que le han hecho a uno. Las ofensas recibidas por alguien. Es como una deuda que la persona que te ha hecho algo, tú tienes que perdonar. Amén. Es importante saber lo que es la definición del perdón. Amén. Ahora, el significado de perdón es una decisión que tú tienes que tomarla. Porque cuando tú perdonas, tu corazón va a ser sanado y libre. Amén. Porque si tú no perdonas, hay rencor, hay molestia, hay odio. Hay cosas que no te ayudan a aceptar a esa persona. Amén. Es muy importante saber esto. Porque según Cristo nos ha hecho libre en la cruz del Calvario. Pero como le decía, tenemos un proceso donde Dios nos muestra en qué hemos fallado. Amén. El primer punto que yo le decía, que muchos nos echamos la culpa, amén, de lo que otros han hecho. Hay muchos, quizás uno de nosotros, no sé, fuimos nosotros desde el vientre de nuestra madre rechazados. Han habido circunstancias en que quizás el padre o la madre, por ignorancia, cuando el niño estaba en el vientre, el padre mayormente, no, es que si tú no estuvieras embarazado, si no estuvieras con ese niño, yo no me hubiera casado. Mi familia no me hubiera obligado a casarme. Hermano, y están ofendiendo y dañando el corazón de esa criatura. Porque déjeme decirle, esa criatura está escuchando. Esa criatura está recibiendo esas cosas malas de los padres. Las madres también a veces. Es que si yo no tuviera esta criatura, yo fuera libre. Tuviera como 100 novios. Amén. Déjeme decirle que esa criatura no tuvo culpa de sus errores. Amén. Porque cuando usted, hombre o mujer, tuvo una relación sexual con la otra pareja, usted tomó la decisión. No me venga a decir que le lavaron la cabeza, que eso es mentira del diablo. Amén. Para un pecado de fornicación o adulterio son 2 personas, por si acaso. Porque si un hombre en verdad tiene sus principios en Dios, si viene una mujer y se le ofrece, no, le dicen en el nombre de Jesús, no. Yo le pertenezco a Cristo. Y así mismo la mujer. Si es una mujer de Dios y ve una circunstancia que el hombre le está llevando, esa mujer le dice, no, discúlpame, yo soy una sierva del Señor. Y si tú quieres algo, te casas conmigo y punto. Hermano, el evangelio es claro.
No venga a decir, no es que me sedució la mujer, me sedució el hombre. Eso es mentira del diablo. Porque para caer siempre hay un principio. Y si usted tiene la unción y el poder de Dios y tiene a Dios, hay un principio que Dios puso y un espíritu que puso Dios cuando lo recibimos el Espíritu Santo, que se llama el espíritu de temor a Jehová. Amén. El espíritu de temor a Jehová en nosotros nos hace no caer en pecado, porque sabemos que si vamos a cometer un error de esta naturaleza, vamos a ofender el corazón de Dios. Amén. Vamos a ofender el corazón de Dios. Que eso es lo que usted y yo tenemos que cuidar mucho. Por eso dice, y léalo, cuando el Espíritu Santo entró, nos dio un espíritu de temor de Jehová. Y ese es el que hace que nosotros lo amemos y lo respetemos a Dios y respetemos a nuestros hermanos. Entonces, imagínense una criatura de esa naturaleza, nace con un rechazo del padre o de la madre. El niño crece, pero ya ha estado marcado por las cosas que le han dicho. Y usted lo puede ver, muchos cuando ya van creciendo no le tienen cariño al padre, no le tienen cariño a la madre, porque desde el vientre lo han ofendido. Y esas personas se llevan esa culpa. Y ellos cuando crecen, no es que porque yo nací, mi madre no se pudo ser feliz. Es porque yo nací y mi padre no se casó con otra mujer. Y lo cogen ahí y le echan la culpa que él no tiene nada que ver. Y eso lo lleva hasta adulto. Óigame, eso lo lleva hasta cuando uno es grande. Entonces uno se siente culpable de algo que no tiene nada que ver. Porque si esas dos personas cayeron en el pecado de tener una relación sexual ilícita, esa criatura no tenía problema de nada. Porque dice, la Biblia dice que los hijos, ¿qué son? ¿Qué son los hijos? Según la escritura, ¿qué dice? Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Así que si usted ha tenido un hijo y ha cometido esos errores, Dios es bueno. A los hijos de Dios nos enseña a que tenemos que reconocer y pedirle perdón a Dios y pedir perdón a la criatura sabiamente y orar para cambiar todo eso, porque los hijos, ya le digo, son fruto de una relación. Amén. En ese caso. Hay en otros casos, amén, personas donde se aceleran y acusan a otros. Amén. Usted no sabe ni bien la película, pero le dijeron algo, fulanito pecó. Ay, sí, yo lo veía que estaba mal. Y viene el otro, es que hace mucho, 3 meses, yo era más atrás, 6 meses. Y comienzan a hacer unas conjeturas terribles. Y a ese hermano, a esa hermana la tiran, pero por los suelos. Cuando la Biblia dice, escúcheme lo que dice la Biblia, no llames inmundo lo que yo he limpiado, dice en el libro de Hechos cuando Dios le dio la visión a Pedro. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque recuerde que Dios nos está escuchando. Amén. Yo le digo porque esa es otra forma de que cuando uno ofende a alguien, esa persona queda totalmente herida. Y hay por eso que muchos se van de la iglesia. Hay muchos que después dicen, yo no quiero saber nada de esa iglesia, porque no me trataron con amor, sino que me veía al uno y al otro y parecía que me caían los diablos encima. Aleluya. Hermano, aquí nosotros somos una iglesia que Dios nos llamó a estar unánime, a amarnos, soportando, dice la Escritura. Amén. ¿Cuántos lo saben eso, que hay que soportarnos los unos a los otros? Amén. Hay una seriedad, pero esa es la verdad, yo no le puedo mentir. Dios puso esto en mi corazón y te lo estoy diciendo. Ahora, la otra, cuando te hacen daño y tú no quieres perdonar. Tú dices, ya lo perdoné, pero cuando ves a esa persona, no se te dan mariposas en el estómago, se te dan corrientes eléctricas terribles. Amén. Porque no has perdonado. No has perdonado. Sientes algo en contra de esa persona. Tú puedes estar feliz con todo. Cuando esa persona se te dañó todo. Y por dentro como que se fuera. Hermano, eso es muy peligroso. Porque tenemos que aprender a perdonar a los que nos han hecho daño. Imagínense que Jesucristo lo mataron. Pero antes de morir, ¿qué dijo él en la cruz? La faz es poderosa del Señor
Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es una frase para usted y para mí, tenerla en los labios, en el corazón y en la mente. Si alguien te hace algo, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hacen. Porque a veces equivocadamente están yéndose en contra que algo Dios ha establecido. Amén. Lo que Dios ha establecido, solo Dios lo quita. Se lo repito otra vez. Lo que Dios ha establecido y puesto, solo Dios lo quita. El hombre no lo quita. Y le doy un ejemplo. ¿Qué pasó con el primer rey de Israel? Aunque no era bendición para el pueblo de Israel, porque él le pidió un rey y no era la voluntad de Dios. Pero sin embargo, cuando Dios lo levantó, no lo mantuvo hasta el último día. Amén. Acuérdese, a Saúl había sido ya destituido, ya Dios le había levantado a David de rey. Pero sin embargo, Dios estuvo con ese hombre hasta el último día. Por eso usted encuentra en la escritura, cuando estuvo David la posibilidad de matarlo, los que estaban al lado de ellos, los generales, que eran gente de guerra, mátalo, mátalo, y se acaba todo esto. Dice en la escritura que él le cogió que un pedazo del manto nomás le rompió, le cortó, ¿sí o no? ¿Y qué sintió David? Sintió un estremecio en su corazón, que él dijo: Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová. Amén. Hermano, aunque Saúl, ya sabemos lo que ya le esperaba, pero sin embargo era el ungido de Jehová. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Solo Dios es el que pone y es Dios el que saca. En su tiempo, no en el tiempo de nosotros, por si acaso. Dicho esto, como te decía, el perdón, como estábamos hablando, yo quisiera que tú me acompañes a una historia que hay. Pero antes de empezar esto, vamos a Marcos 1:4. Marcos 1:4. Hablando del perdón. El Señor para nosotros nos preparó para un perdón. Y mira lo que dice la Escritura en el libro de Marcos 1:4. El Evangelio de Marcos 1:4 dice lo siguiente: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón ¿de qué? De pecado. El mandamiento de Jesús era ¿qué? Que nos arrepintiéramos. ¿Sí o no? Aún más los que no éramos judíos, sino que no conocíamos el Evangelio. Todos los que estamos aquí, yo en mi caso, yo nunca conocí el Evangelio. Conocí ciertos principios que me enseñaban del catolicismo, pero yo no participaba en eso, no sabía nada. Pero cuando vino Cristo, amén, y escuché esto, dice arrepentimiento, es arrepentirte de todo lo que tú has hecho mal. Y lo que dice Dios para perdón ¿de qué? De pecado. El mensaje de Jesucristo es que era arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. ¿Por qué? Porque todos le habíamos fallado a Dios. En el libro de Romanos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no? Dice inclusive, no hay ninguno bueno. No hay ninguno, porque a veces no creemos bueno alguno. No es que yo ayudo a la gente, yo estoy aquí. Yo creo que soy bueno y por bueno me voy a ir al cielo. Déjeme decirle que en el libro de Romanos dice que no hay ninguno bueno. Todos hemos sido, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Pero por gracia soy salvo. Hablábamos de la gracia también la semana pasada, ¿se acuerda? Que hay un remanente por gracia. Y si es por gracia, no es por obra. De otra manera, la gracia no es gracia. Amén. Es importante saber que su salvación es por gracia. ¿Y qué es una gracia? Es un favor que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vemos aquí que venía predicando. Para poder, en Lucas 1, 76 y 77, el evangelista Lucas dice lo siguiente, acerca hablando del perdón. Dice, 1:76, 77, Lucas. Si lo tiene la Biblia, búsquelo. Es importante que usted lea, por eso lo estamos poniendo acá. Dice aquí, y tú niño, profeta del Altísimo, será llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de los ¿qué? Pecados. Juan el Bautista vino con el mensaje de arrepentimiento y él venía bautizando para el arrepentimiento.
Amén. De perdón de pecados. Ahora, aquí vemos que el Señor desde el principio comenzó a anunciar, amén, que Él nos iba a dar perdón a nosotros. Amén. Ahora, en Mateo 26, 28, sabemos que el que paga por nuestro pecado es Jesucristo. Mateo 26, 28 dice lo siguiente. Aleluya. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramado para remisión, ¿qué? De los pecados. Yo le dije, hay un pacto viejo y un pacto nuevo. Jesucristo dice, esta es mi sangre del nuevo pacto para remisión de los pecados. Remisión es decir, para perdón de sus pecados. Entonces, el que perdona los pecados es el mismo Cristo. Amén. Aquí no perdona ningún hombre los pecados, por si acaso. ¿Y por qué perdona el Señor? Porque fue el que murió en la cruz. Y lo está diciendo, con su sangre. Cuando Él fue a la cruz, Él no hizo ningún pecado, pero Él llevó los tuyos y los míos. ¿Estamos acá, iglesia? Se entregó por tus pecados y por los míos. Y escúcheme, por los pasados, por los presentes y por los que van a venir, por si acaso. Porque cuando usted se entregó a Cristo, Dios le perdonó todos los pecados, sino hasta ese momento. Pero después íbamos a caminar con Él y íbamos a pecar. Entonces Dios nos perdona todos los días los pecados que cometemos hoy día y los que vamos a cometer mañana. Porque a través que vamos siguiendo a Dios, vamos aprendiendo y vamos cayendo, amén, a veces en cosas que pensamos que no es pecado, pero a la luz de la palabra vemos que es pecado. Amén. Hay muchas cosas que no sabemos y pensamos que están bien. Dios nos enseña en su palabra a depender 100% de Él. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Quién vive? Y a su nombre. Vemos que Cristo es el que paga, amén. Para Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Él dice el nuevo pacto y ha pagado. Quiero dejar la base de quién es el que perdona, que es Jesucristo. Amén. ¿Qué dice aquí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón, ¿qué? De pecado. Fue la sangre de Cristo que pagó por nuestros pecados. Por eso es que cuando usted se bautiza y se arrepiente de su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Porque dice la Escritura en la primera carta de Juan, Él es fiel y justo y la sangre de Cristo nos limpia, ¿qué? De todo pecado. Entonces, vemos que la sangre del Señor fue pagada por nuestros pecados. Amén. Entonces, si nosotros cometemos un pecado, tenemos que ir a la cruz a pedirle perdón a Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Ahora, vemos que esto es importante saber que Cristo murió. Y en Colosenses, después lo vamos a ver. Colosenses después lo vamos a ver. Amén. Ahora, vámonos a Samuel 4:4. Aquí en la historia, en la escritura, hay una historia en Samuel. Amén. Segunda de Samuel 4:4. Hay una historia que quizás usted la ha leído, pero vamos a hablar de un niño que sintió mucho, se puede decir, que a él lo trataron mal desde pequeño. Amén. Hablamos de Mefibosé. Aquí dice la escritura, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era ¿qué? Mefibosé. Mire, calcule esto. Ese niño venía de descendencia de Saúl, del rey Saúl. Pero cuando lo mataron a Saúl, este era hijo de Jonatán. La que lo cuidaba salió corriendo y se le cayó y quedó prácticamente lisiado. No podía caminar. Y si usted entiende, este es un descendiente de Saúl. Se puede decir de la realeza, porque Saúl era el rey de Israel. Amén. Ahora, este niño tiene 5 años. Pero gloria a Dios que la Biblia nos enseña que con lo que pasó con este niño, amén, tuvo alguien que lo cuidó. Porque recordemos que Saúl, tenía gente que cuidaba a sus descendencias. Tenía
siervos que cuidaban a sus hijos. Ahora, este niño de 5 años y prácticamente no podía caminar, la Biblia nos enseña que cuando David tomó el reino, ya fue rey declarado, David dijo, ¿hay algún descendiente de Saúl o de Jonathan para que yo haga misericordia? Amén. Eso dijo David porque Dios se lo puso en el corazón. La Biblia dice que le dijeron, sí, hay un descendiente de Saúl, Mefibosé. Entonces él dijo, tráiganlo para acá, tráiganlo. Y cuando él lo trajeron, dice que él le dijo, desde este momento tú vas a comer en mi mesa conmigo. Mire el privilegio que le dio David a este niño. Desde este momento vas a comer conmigo en mi mesa. Cuando tú te entregaste a Cristo, Cristo te dijo, desde este momento tú vas a estar conmigo. De este momento te voy a preparar para que tú comas en las mesas con todos los santos, aleluya. Porque hay una cena, ay santo, hay una cena que te espera en el cielo con Cristo. Cristo te va a poner a la mesa de Él, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué nos demuestra la palabra? Que este hombre no tenía ninguna cosa buena porque había sido inválido. Pero el Señor en su misericordia lo lleva a su mesa. Igual pasa con usted, con nosotros, conmigo. Nosotros no teníamos ningún derecho, pero Dios, ¿qué hace? Nos perdona. Nos está preparando para llevarnos, ¿qué? A la cena con el Cordero, aleluya, la boda del Cordero. Usted sabe que en la boda del Cordero va a haber una mesa llena de todos los manjares que existen, aleluya. Allá te va a llevar Cristo, allá te va a llevar el Rey, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Cuando usted ve esto, esto se refiere a la mesa de Cristo como Rey y nosotros como siervos. Porque nosotros quizás no estábamos cojos de una pierna, pero estábamos ciegos de las cosas espirituales. Amén. Quizás no éramos como Él, pero teníamos otra cosa. ¿Cuánto éramos mentirosos? ¿Cuánto éramos orgullosos? ¿Cuánto éramos farsantes? ¿Cuánto éramos egoístas? ¿Sí o no? Gracias a Dios que ya no somos nada de eso. Puede alzar con la mano conmigo y decir, ya no tengo nada de eso. Y que si me quiere venir, lo reprendo en el nombre de Jesús. Es que, hermano, hay que reconocer lo que uno era antes, porque el enemigo te va a tentar con esas cosas. Si antes a ti te gustaba andar pegándote los copetes, o el trago, o el vino, qué sé yo, el diablo te va a tentar. Te va a tentar que te tomes una cervecita. Uy, con esta calor, tómate una cervecita. Pero él no te dice que atrae esa cervecita y otra, 3, 4, 5. Y cuando ves, te pegas una emborrachera y ya no quieres ir a la iglesia. Porque la vergüenza te mata. Porque el mundo es chiquito y en tu borrachera algunos hermanos pasaron por donde tú estabas. La vergüenza es grande. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ya le han de haber contado al pastor que yo andaba de borrachera? Y no me venga que estaba celebrando la Santa Cena, que no se la creo. Aleluya. No me dice que estaba celebrando la Santa Cena, pastor, antes de venir el domingo estaba celebrando a sola. Le pongo como ejemplo, hermano. No estoy ofendiendo a nadie, Dios me guarde. Pero tengo que darte ejemplo. A mí mismo me ha pasado, hermano. En una ocasión yo estaba predicándole a 2 personas y estas 2 personas estaban tomando. Y era un bar, ya te digo, 2, 3 años. Y yo ya dije, no, aquí estoy mal ubicado. Pero me dice, siéntate aquí. Me senté porque estando, me senté y yo digo, pero alguien va a pensar que yo estoy tomando. Pero yo dije, Señor, guárdame. Porque yo trataba de darle la palabra a esas 2 personas. Amén. A veces hay circunstancias que uno tiene que estar despierto. El enemigo siempre te quiere hacer quedar mal. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora, David lo invita a David a que vaya a comer a la mesa. Imagínense el privilegio más grande, comer con el rey de Israel. Si usted lee la escritura, para llegar a la presencia del rey tenía que pedir permiso y no llegaba cualquiera. Y este hombre tenía el privilegio de poder comer con David. Ahora, la escritura dice que se le levantó un hijo a David, Absalón. Y cuando se le levantó Absalón, David tuvo que salir de Israel, de Jerusalén. Y este hombre, amén, lo quiso acompañar, pero el siervo que tenía
no lo quiso llevar. Entonces David, cuando se encuentra con el siervo, le dice, ¿dónde está tu señor? Y le dice el siervo, no, él no se quiso ir, él se quiso quedar en Jerusalén, porque dijo en su corazón, ahora me van a devolver el reino de mi padre, porque recordemos que el reino era de Saúl, llevado a Jonathan. Pero esa era mentira del siervo. Entonces David, al escuchar eso, le dijo, bueno, quédate y hazte cargo de todas sus cosas, cógete todo su terreno de agricultura y todo. La mentira de alguien puede cambiar el corazón a alguien. La Biblia dice que eso era mentira, porque cuando regresó David, cuando ya mataron a Absalón y regresó, se encontró con este varón. Y él le dijo, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él le dijo, no, yo le dije a mi siervo que me lleve, pero él no me quiso llevar. Amén. Queda a entender que este hombre, desde que se cayó hasta cuando el siervo le negó de ir con David, sufrió bastante. La culpa no era de él. ¿Me explico? Pero sin embargo, Dios es misericordioso. Dios es bueno, que después le dice a él, a través de David, que vuelva a la mesa. Y él vivió todos sus días con David. ¿Sabe usted eso, la historia de este varón? Amén. Y si usted lo podemos ver para que usted vea 2 Samuel 9:8. Segunda de Samuel 9:8. Aquí cuando Dios le quiere dar la bendición a él, mire lo que dice él, cómo se considera él. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mira cómo se consideraba él, un perro muerto. Todo lo que le había venido se sentía mal. Pero sin embargo, si usted me pasa el otro, hermano, ahí mismo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo he dado al hijo de tu señor. Es decir, viene David y le restauró todito. Tuvo misericordia. Así mismo Dios con nosotros. El diablo destruyó muchas cosas. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, Él tiene misericordia y comienza a restaurar lo que el diablo ha destruido en ti. La familia que te la quería llevar al infierno, Dios la va a preparar para llevársela al cielo. Porque hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué? Tú y tu casa. Dios no es hombre para mentir. Dios lo que ha prometido lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer? Tranquilo que Dios lo va a hacer. Tu fe es ponerle y creer a lo que dice. Serás salvo tú y toda tu descendencia. Amén. ¿Cuánto lo creen eso? ¿Cuánto lo creen? Hermano, aunque usted se muera, su descendencia va a recibir la bendición de Dios. Porque aún los siervos, aún muerto hay unción. ¿Sabía usted eso? Aún después de muerto tenemos poder de Dios. Si no, lea la historia de Eliseo. Amén. A Eliseo lo habían enterrado. Ya se había ido. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Que llevaban un muertito a enterrar. Y en esos tiempos dice que había bandas de ladrones. Y los que llevan un muertito ven las bandas de ladrones que vienen y tiran al muerto. Y el muerto cae donde estaba enterrado Eliseo. Ya lo hemos conversado eso, ya lo hemos predicado. ¿Y qué dice la Escritura? Que Eliseo, cuando está ahí, cae el muerto y el muerto resucita. Imagínese usted, poder de Dios. Aún en la tumba de los hijos de Dios, todavía Dios guarda los huesos de sus siervos. ¿Sabía usted eso? Porque un día vamos a ser arrebatados. ¿Qué dice la Escritura? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayamos quedado seremos cogidos por el Señor en los aires y estaremos con Él. ¿Cuánto lo creen? Prepárese que esta es la vida de uno. Ahora, este hombre con tantas cosas, hermanos, que le había pasado, y sin embargo, el rey lo invitó a la mesa. Prácticamente Dios le dio un perdón que él se echaba la culpa de muchas cosas. Amén. Vemos que Dios es maravilloso. Por eso, si tú tienes algún problema eso, que has sido ofendido por padre o madre o algún tío familiar y tú te has echado la culpa de otra persona, Dios te puede perdonar. No cargues con esa culpa. Amén. Yo he escuchado de personas a veces que me han dicho, es que por mi culpa mis padres se separaron. No, hermano, no es por su culpa. Sus padres se separaron porque no pudieron
arreglar sus cosas, aleluya. Porque los matrimonios son de dos y los problemas son de dos. Así que mamita y papito, no te metas en el problema de la pareja. Aleluya. Que ese es el otro problema que hay. A veces los esposos, la esposa, tengo un problema, van a ver a los padres de ellos. El problema es suyo, aleluya. Resuelva con su pareja, siéntese, convérsese. Dese una pelea de besos y arregle la situación. Pero no vaya usted, ay, papá, dame un consejo, ay, mamá, dame un consejo. Escúcheme, el consejo más hermoso y precioso es lo que dice la palabra. Los dos son una sola carne. Los dos son una sola carne. No dice que hay tres carnes, los dos forman una sola carne, aleluya. Y el hombre y la mujer tienen que amarse y entenderse, aleluya. Hay cosas que a veces como pareja tenemos que ceder a la pareja, porque si no, no va a haber un acuerdo en el matrimonio. Amén. Yo sé que está hablando el Señor. Es que a veces hay riñas en el hogar por cosas insignificantes. Y no me diga, ay, es porque son jóvenes pelean. También he visto viejos que pelean. En verdad. Tienen más de 10, 20 años y todavía están peleando. Es que este no cambia, hermano. Él no va a cambiar. Dios sí lo cambia. Usted, esposa, quiere ver un cambio en su esposo. Ore, ayune para que Dios lo cambie. Y varón, quiere ver un cambio en tu mujer. Ora y ayuna para que Dios lo cambie. Oiga, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Las cosas no vienen gratis. En el mundo espiritual hay que pagar un precio para que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice que con el corazón, ¿qué dice? Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted cree que Dios va a cambiar, pero vaya confesando, gracias Señor, tú lo cambiaste a mi esposo, tú lo cambiaste a mi esposa, es una sierva de Dios. Y en la mañana Dios te bendiga, varón, aunque el varón se le mueva. No, Dios te bendiga, tú eres la cabeza, no cabezón, gloria a Dios. Muchos hombres se han olvidado que la mujer es la esposa, no la mamá. Yo era de ese equipo, por si acaso. Yo le hablo con testimonio, no le puedo acusar a nadie. Antes de llegar a Cristo no le dejaba toda la responsabilidad a la esposa. Ella pagaba todo, ella hacía esto. Y nosotros los hombres nos sentábamos. Qué cansado. Prendiendo el televisor, qué cansado estoy. Y que la mujer no estaba cansada. La mujer venía trabajando como uno y hacía más cosas. ¿Se ha dado cuenta la diferencia entre el hombre y la mujer? El hombre es un solo punto y la mujer es 5 o 6. El hombre se siente y solo ve una cosa. La mujer se sentó y está viendo al niño, está viendo el cuadro, está viendo acá, está viendo allá. Hasta hay peleas en los hogares cuando la esposa le dice, mijo, ¿viste los cambios en la casa? Y él ni de cuenta se ha dado. Le cambiaron la cortina y no se ha dado cuenta. No, eso no pasa aquí, gloria a Dios, eso pasa por otro lado. Se ríen los hermanos, aleluya. Hermano, es que es algo normal en nosotros. Por eso es que la Escritura dice que tenemos que aprender a ser como el Señor. Para esas cosas que han estado mal, cambiarlas. Varón, ponte bien, amárrate bien los cinturones. Y yo soy el varón de la casa. Pero no para poner orden, sino para poner ejemplo. Amén. ¿Cómo tú vas a creer que un padre le diga al hijo, anda a orar y nunca lo ve orar? ¿Cómo es eso? Para dar una orden hay que tener testimonio. Pues. Mi hijo, vaya a orar porque yo oro. Y te tienen que ver. Pues. Y las mujeres. No, no le doy a las mujeres porque ellas me miran una mirada. No vamos con los hombres, no, aleluya. No me meto con las mujeres. Pues. Me van a decir los hermanos, si usted vino del vientre de una madre, sí, pero el hombre fue primero. ¿Quién hizo Dios? ¿Al hombre o a la mujer primero? Al hombre. ¿Y por qué la hizo a las mujeres? ¿Para ayuda a qué? Del hombre. Ayuda idónea, no demonia. Ayuda idónea. Por eso es que cuidar a su esposa, varones. Cuiden a su esposa. Aprovechenla mientras la tengan. Abrácenla, cójanla, disfrútela. Amén. Dice la Biblia que nosotros tenemos que gozarnos con... Sí, yo ya veo que los hermanos por ahí se están dando un besito en la pareja y vamos a dar un...
Un seminario de pareja, gloria a Dios. ¿Cuándo quieren un seminario de pareja? Aleluya, aleluya. Es que, hermano, cuando el matrimonio está fuerte, está formado en el amor y el respeto en ese hogar, van a salir unos hijos bendecidos. Van a salir unos niños que creen en Dios y van a hacer el bien para esta sociedad y esta humanidad. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces vemos que este hombre, aleluya, fue perdonado por el Señor. Amén. Ahora, perdonar a los que los hemos ofendido. Colosenses 3:13 dice lo siguiente. Colosenses 3:13. Usted sabe, como le decía, a veces hablamos y queremos condenar a alguien. Aleluya. Y eso es muy importante porque dañamos el corazón de la persona. ¿Qué dice en Colosenses? Ahí lo tiene. Dice, soportándonos ¿qué? Unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Hacerlos vosotros. En la Biblia hay el caso de un hombre, yo no sé si usted ha leído, el primer hijo de Israel. No era el primero, perdón. Era el tercero, el cuarto hijo, Judá. Usted sabe que Israel tuvo 4 hijos. Los 4 primeros eran 12. Jacob, que se lo conoce como Israel. El primero era Rubén. Ayúdeme a predicar. El segundo. El tercero. Pero vamos a hablar de Judá. Judá era un hombre. ¿Qué pasa? Que este hombre se hizo de una mujer. Y este hombre tuvo 3 hijos con esa mujer. Amén. Estos 3 hijos que tuvo este hombre, amén, la Biblia cuenta que se llamaba Ek, Onán y Sela. 3 hijos tuvo, 3. Pero ¿qué sucede? Que el primero se casó con una mujer, pero el primero dice la escritura que era malo y murió. Entonces recordemos que en la ley de los judíos había una ley que si alguien se moría, el hermano que venía tenía que levantar descendencia. Es decir, coger a la esposa, casarse y hacerle hijos. Y esos hijos eran para el que había muerto. Hay algunos que no querían eso porque decían, ¿cómo yo le voy a dar descendencia a mi hermano? No, para mí es la descendencia. Entonces hay algo muy, aquí, si usted me lo busca, en Génesis 38:2, vamos ahí, 38:2. Judas se va a un sitio y busca una mujer y tiene 3 hijos. No perdió el tiempo el hermano Judas. Aleluya. Y vio allí Judas la hija de un hombre, escúcheme, mire lo que dice, un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Es decir, tuvo una mujer y tuvo 3 hijos. Pero ¿qué sucede? Que la escritura nos cuenta, amén, en 18:15, Génesis 38:15. Mire lo que sucede aquí. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Tamar era la mujer que se casó con el primer hijo. Él le dijo, coge el otro hijo. Pero cuando venía el tercer hijo, Judá no se lo quería dar. Judá se estaba haciendo el loco, porque la ley era que ella tenía que recibir al otro, al que quedaba, porque era el único, era su nuera, esperaba que le den a Sela, el último hijo, y él no le quería dar. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Ok, no me lo quieres dar. Supo que él iba a un sitio y se vistió como de ramera. Tamar se vistió como de ramera y no la reconoció. ¿Y qué pasa? Que Judá tuvo una relación con ella. Se acostó con ella. Entonces cuando se acostó con ella le dijo, ¿qué es lo que me va a ofrecer? Y le da 3 cosas, le da a él. Amén. Para cuando él esté en su tierra, le iba a mandar un animalito para pagar lo que él. Pero ¿qué resulta? Que él no sabía que esta era la nuera. Amén. Y él tuvo relaciones con la nuera y la nuera quedó embarazada. Amén. Yo no sé si usted ha leído esta historia.
¿La ha leído o no la ha leído? Génesis 38, 24. ¿Qué dice aquí? Mire esta historia, yo me quedo a veces con la boca cuando uno dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y que sea quemada. Aleluya. Le fueron y le dijeron, tu nuera ha pasado 3 meses, ha caído en fornicación, ha tenido sexo ilícito y ha quedado embarazada. ¿Y qué dijo Judá enseguida? Sacarla y quemarla. Él enseguida la acusó. Esta es una pecadora. Está hecho pecado. Ha engañado a mi hijo. Pero él nunca se acordó que no le entregaba al hijo de él, al tercero. Oiga, esto es fantástico. ¿Y de dónde venía ese niño, hermano? ¿Quién tuvo relación con Tamar? ¿De dónde venía ese niño? ¿Ah? Ella lo engañó, se vistió de una ramera. Y él tuvo relación con ella. Ahora, él acusó, quémala, quémala. Duro, ¿no? Pero mire lo que dice en el 26, 38, 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Cuando él le dijo, quémala, la mujer le dijo, ven acá, ¿de quién es estas 3 piezas? El que estuvo conmigo me dio estas 3 piezas. Y él reconoció Judá que eran las 3 piezas de él. Amén. Y por eso es que él dice ahí, entonces Judá reconoció y dijo, más justa es ella que yo, porque no le di a mi hijo. Él había acusado y se estaba retractando, estaba pidiéndole perdón. Amén. Porque él había caído en pecado, no le entregaba el hijo. Y ella tuvo un hijo de él. Y mira, hasta mellizos fueron. Amén. La Biblia dice que fueron 2. Usted no sé si ha leído esa historia, pero aquí vemos cómo el hombre dijo quemarla, pero cuando le mostró de quiénes son estas cosas, él dijo, no, 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 ella es más justa que yo. Él había pecado, él no le había entregado a su hijo y la estaba acusando. ¿Cuántos de nosotros hemos acusado a veces a las personas sin saber? Amén. Y después nos enteramos que hemos estado erróneos. Hay que pedirle perdón, hermano. ¿Sí ves? Una forma de perdonar a la gente que se le ha hecho algo y que la gente ha sido inocente prácticamente. Aquí vemos que ella había sido inocente. Ella se estaba dejando llevar por las leyes de los judíos, que había que darle el último como esposo y el padre no quería. Amén. ¿Y ella qué hizo? Lo engañó prácticamente, pero igual quedó embarazada. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos visto de otros, lo cogemos y somos jueces? Y después cuando Dios nos muestra que estamos equivocados, no sabemos a dónde meternos. Ahí dicen la frase esa famosa, trágame tierra. ¿Sí o no? Puede ser que ser pedirle al Señor mucha dirección. Hay algo que se llama en el mundo espiritual discernimiento de espíritu. Hay que pedirle a Dios eso. Porque uno puede ver algo y quizás no es lo que tú estás viendo, sino es otra cosa. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces vemos que aquí Dios permite que este varón vea todo eso. Ahora, el tercer punto era que perdonar a los que nos han hecho daño. Que ese es más duro que los otros, hermanos. En el otro, como quiera, Dios te da convencimiento y tú perdonas porque le hiciste la grande. ¿Sí o no? Bueno, te perdono perdóname porque yo tuve la culpa. Pero el perdonar al que nos ha hecho daño, ahí es el asunto. Muchas veces, cuando nosotros no hemos estado con Cristo, hemos tenido unos problemas en el mundo que nos ha querido hasta sacar la mano. ¿Cuántos de los que están aquí antes de llegar a Cristo eran boxeadores ahí? Es verdad, hermana. Hay gente que antes de llegar a Cristo resolvía las cosas con golpes. Le pegaban o daban, pero igual, era golpe. No entendían el razonamiento. Pero venimos a Cristo y Cristo nos enseña que aunque te peguen en un lado, tienes que darle el otro. ¿Cómo la ve usted?
hagan lo que hagan contigo, hablen mal de ti, tú tienes que perdonarlos. Amén. Hagan lo que te hagan. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando te hagan algo a ti, yo te aconsejo como siervo de Dios, ponte a orar y a clamar por esa persona que ha hablado mal de ti. Porque si en los juicios de Dios tú no eres el culpable, la mano de Dios se va contra esa persona. Porque la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo dice, qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿o no? Entonces, cuando nos han hecho algo, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Amén. Nos ayude a perdonar. Y para eso, Jesús nos dio una gran enseñanza del perdón. Algo que usted no se lo puede ni fallar por ningún momento. Yo quisiera que usted me acompañe. Vamos a leer esta linda historia en Mateo 18, del 21 al 35. Yo quisiera que lo busque y lo vamos a leer. Porque aquí habla del perdonar a los que estén ofendidos. Y es Dios mismo que te lo dice a usted y a mí, que tenemos que perdonar. Amén. Dice la escritura, lo tiene acá. Me dice amén si lo encuentra. Mateo 18, vamos a leer del 21. Amén. ¿Lo tiene? Me dice amén. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le hace una pregunta a Pedro. El Señor le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta qué, 70 veces 7. En otras palabras, 499 veces tienes que perdonar a tu hermano. Es dura la cosa, ¿no? Pedro le dijo, ¿cuántas veces? 7. No, multiplícalo por 70. Ahora, mire lo que dice en el 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire este varón lo que hace, le perdona la deuda. Pero ¿qué sucede? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. El 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno ¿qué? A sus hermanos sus ofensas. No lo digo yo, lo dice la Escritura por si acaso. Usted y a mí nos toca perdonar, sea quien sea lo que nos haya hecho, pero perdonar verdaderamente. Porque cuando uno perdona, puede ver a la persona y saludarla, abrazarla y orar por esa persona. Amén. Orar. Aquí nos muestra esta enseñanza, cómo Dios nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados, ¿sí o no? Cuántas cosas malas hicimos y Dios nos perdonó. Así nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos hagan algo. Amén. No busque la venganza, no busque el desquite, eso no existe con los hijos de Dios. Si algo le hace a alguien, gloria a Dios. Amén.
Yo siempre me acuerdo cuando David, como hablábamos, que a Absalón le quitó el reino y iba huyendo David. Y le salió un hombre a maldecirlo en el camino. Un hombre que venía de descendencia del reino de Saúl. Y le decía, tú eres ¿cómo es que se llama? Un asesino. Por eso es que Dios te está siguiendo. Te ha quitado el reino porque eres un asesino. Y los que estaban con David le dijeron, ¿cómo es? ¿Te permítelo matar? No, no, déjalo nomás, dijo David. Déjalo nomás. Déjalo que maldiga. Si Dios le ha permitido, déjalo. Pero ¿sabe usted que ese hombre lo maldijo a David cuando se iba? Y fue el primero que le vino a pedir perdón cuando regresó David. Ojo, David nos enseña una forma de perdonar a los que le hacen daño. Este hombre, cuando vino David, cuando había vencido a Absalón, le dijo, no, rey David, perdóname, tú sabes esto. David le dijo, yo te perdono, no te voy a matar. Pero usted sabe qué pasó con este hombre. Había un castigo de parte de Dios porque él se rebeló contra David. David no se la cobró por si acaso. David murió y antes de morir David le dijo a su hijo Salomón, ven acá Salomón, tú vas a ser rey de Israel, te voy a dejar un encargo. Este hombre que tú ves aquí, cuando yo iba escapando de tu hermano, me maldijo. Sabio eres, en tu mano estás, ¿qué harás? La Biblia dice que Salomón lo llamó cuando murió David. Ven acá, le dijo. Tú hiciste esto con mi padre. Perfecto. Yo no te voy a matar, pero te voy a poner una condición. Ándate a tu casa y quédate en tu casa. Pero no salgas de tu casa, de tu terreno. No salgas. El día que tú salgas, tu sangre será sobre ti. Y el reino de mi padre y mi reino serán limpios porque tú has desobedecido a la voz de Jehová. Amén. David no lo castigó, pero le dio el poder a su hijo. Y Salomón le dijo, te quedas aquí y no te vayas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El hombre tenía 2 sirvientes, 2 esclavos que se le fueron. Salieron de su territorio. Y él se olvidó de la promesa que había hecho con Salomón. Cogió su asno y a irlos a buscar. Cuando lo fue a buscar, salió de lo que le había dicho Salomón. ¿Qué le mandó a decir Salomón? Tuviste una ley. Tú te fuiste. Tu sangre sobre ti. Y lo mandaron a matar. De Dios nadie se puede burlar, hermano. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. La Biblia nos enseña de este hombre. Lo maldijo al rey de Israel. Pero ¿qué pasa? Vino un castigo de parte de Dios. Dios es amor, sí. Pero hay cosas que Dios no nos permite hacer, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Por eso dice la Escritura, que dice, perdonarnos los unos a los otros. Quizás usted me dice, no, pastor, yo no he tenido ese problema, gloria a Dios, pero examine su corazón. Que quizás no es con un hermano, quizás en todo el tiempo que usted ha vivido sin Cristo, tuvo algún problema con alguien y nunca lo perdonó. Amén. Porque nuestra vida, como hemos viajado de un lugar a otro, sí o no, vivimos tiempo, hay unos que hemos vivido más de 20 años en nuestros países, venimos acá más de 10 años y en toda nuestra vida hemos tenido encuentros con personas. Amén. Y a veces los recuerdos se nos vienen, a veces usted se recuerda las amistades de su país o no. Amén. Yo me recuerdo a veces mis amistades y a veces le pido al Señor que me revele si algo me he olvidado, si no he perdonado a alguien por ahí. Porque eso hace que tu corazón esté triste cuando no perdonas. Amén. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú tienes uno de estos problemas, que te sientes culpable por algo que hicieron tus padres o que sea, es tiempo para que hoy día te libere el Señor. Si tú le has hecho a alguien y le has, como hizo Judas, amén, lo acusaste incorrectamente, es tiempo que tú pidas perdón. Y la otra, si te han ofendido, pídele perdón a Dios y que tenga misericordia al que te ha ofendido. Porque eso a ti te sana y te libera. Amén. Nosotros no podemos andar con eso en el corazón. Porque aún la Escritura dice, ¿cómo dice cuando ore? ¿Cómo dice como le dijeron al Señor, enséñanos a orar? ¿Qué dijo el Señor? Perdona nuestros pecados, ¿para qué? Como nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que nos hacen daño.
Dile al que está al lado, es un estilo de vida. Nos pueden hacer cosas en el trabajo, nos pueden hacer cosas en la familia, nos pueden hacer cosas los hermanos, los amigos, pero a nosotros nos toca la arma poderosa de perdonarlos. Amén. Aunque la persona muchas veces no te acepte el perdón, tú eres sanado y liberado. Amén. Porque hay personas que quizás no te van a aceptar el perdón. No me vas a decir, es que yo me casé con una mujer, le hice daño y a los 10 años le vengo a pedir perdón y ella tiene un marido como 5 hijos. Claro que te va a ver mal. Pero si aunque no aceptes ese perdón, tú ya quedaste sana y libre del perdón. Amén. Eres tú que tienes que, como siervo de Dios, saturarte y limpiar tu corazón. ¿Estamos acá, iglesia? Sí. Eso es lo que yo quería compartir acerca del perdón que hablamos la semana pasada, del perdón que tuvo Dios con su pueblo de Israel y el perdón con nosotros. Amén. Que por misericordia Dios nos tiene aquí, porque a todos nos perdonó desde el día que creímos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo le pido a la alabanza que me acompañe. Amén. Vamos a orar para que Dios ministre esta palabra. Yo sé que hay cosas que Dios va a tratar en tu corazón, porque Dios es el que hace la obra. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Y el Espíritu Santo que está aquí, está en tu corazón, te va a traer cosas que quizás un día te has olvidado, pero Dios te quiere sanar. Porque muchas veces esas cosas hacen que nosotros no maduremos. Esas cosas hacen que no sigamos más adelante. Amén. La falta de perdón es algo que, por eso Dios dijo, por cuanto Dios amó al mundo, ha entregado a su Hijo unigénito, por perdonarnos a nosotros. Amén. Y la arma poderosa del perdón es cuando tú puedes sacar de tu corazón, puedes ser libre y vas a ver que Dios te va a usar más, porque Dios quiere usar corazones sanados, limpiados por su presencia. Amén. Así que yo le pido a la iglesia que se ponga de pie, vamos a ministrar esta palabra. A los amigos y hermanos que nos han estado viendo, que Dios te bendiga. Como decía, no, hay 3 formas que le hemos visto, hay muchas formas, pero 3 que te he enseñado acerca de no echarnos la culpa a nosotros, de perdonar a los que les hemos hecho daño y perdonar a los que nos han hecho daño. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, amigo hermano. Así que si usted se identifica con una de estas 3 cosas, ora al Señor.